Es posible que, así como Cañones legaba su herencia en vida a Isidoro sin comunicárselo y este dilapida esa fortuna, haya pasado algo parecido con Quinterno y sus hijos. Hay una apuesta de Quinterno que no sé realmente hasta dónde llega, hay versiones muy encontradas con respecto hasta qué punto en algún momento dejó en manos de sus hijos la editorial. Pero sí hay testimonios muy concretos. Eh, Repeto dice que se aleja de la editorial por esta circunstancia, porque junto con los hijos de Quinterno empiezan a caer advenedizos que, dice, Repeto, nunca leyeron Patoruzú en su vida, y yo, al decir de Repeto, yo admitía que gente como, no sé, Juliá viniera y me diera una indicación con respecto a un argumento, pero no una socióloga que en la puta vida había leído Patoruzú. Eh, es decir, que hay testimonios que dan cuenta que empezaban a tener influencia los hijos de Quinterno en la editorial. Por otro lado está la versión de que Quinterno nunca abandonó la férrea conducción de sus productos. Eh, pero también Ferro se queja de que Quinterno en determinado momento deje morir la Patoruzú semanal con 25.000 ejemplares de tirada. Estamos hablando del año 77, es decir, cuando ya se habían dejado de producir las historietas originales de Patoruzú, de Patorucito, eh, que ahora me queda la duda hasta qué año se produjeron, tengo claro la numeración, pero no el año. Eh, Quinterno tuvo un momento donde dejó hacer, Quinterno tuvo un momento donde por cansancio, por lo que fuere, bajó los brazos y no defendió, no renovó sus criaturas. Esto lo dice también Ferro, dice, bueno, fue una lástima realmente que no renovara plantel de dibujantes, tuvo conflictos serios que también son objetivamente comprobables. Por ejemplo, eh, mm, decíamos que hasta una determinada etapa las andanzas de Patoruzú y las correrías de Patorucito reeditaron el material de la Patoruzú semanal o del diario El Mundo, inclusive en sus primeros números, y de Patorucito semanal. Y que bueno, ya dada la cercanía, el agotamiento de ese material, se empieza a producir historietas originales para esas publicaciones, para las correrías y para las andanzas. Ahora bien, durante todo un periodo siguieron las aventuras continuadas paralelamente en la Patoruzú semanal y la Patorucito semanal. O sea que hubo un material ahí que no había aparecido hasta el momento en correrías y andanzas. Pues bien, en una época eh, coincidente en correrías y andanzas, se empieza a reeditar ese material, es decir, se vuelve, acá tenemos por ejemplo la plataforma espacial, uno de chico leía esto y se maravillaba porque cambiaba abruptamente el estilo de dibujo, aunque sin embargo ya empezaban a haber algunas, digamos, adaptaciones, ya con se empezaba a ver las diferentes plumas, porque incluso era bastante brutal la introducción de cuadros que lo hacían por extender la historia, porque no les cabían las páginas. Por ejemplo, acá miren la diferencia entre estos tres cuadros de arriba y estos dos cuadros de abajo está claramente dibujado en otro estilo, por otro dibujante. Estos injertos empezaban a aparecer en estas reediciones
que se hicieron por principios de los 70, acá estamos, 1970. Esto indica ya una crisis en esa época de dibujantes que no sé bien a qué ha obedecido. Eh, Sé que hubo una emigración muy importante con Urteaga, un colaborador muy importante de él, un dibujante excepcional que se puede reconocer en Correrías de Patorucito primero, en Andanzas de Patoruzú después, que múltiples testimonios lo ubican ahí. Eh, eh, Empieza a trabajar Urteaga para los Estados Unidos y junto con él se van otros dibujantes, pero esto sucede, tengo entendido ya un poco entrados los 70. Acá tenemos en Patorucito también, El Pequeño Marciano, varios títulos. Pasó esto, es una reedición, acá sí bastante respetada, de una hermosa historieta, una hermosa época de Patorucito semanal que aparecía ahí en entregas seriadas, y acá se recopilan aventuras completas, incluso acá hay dos aventuras, la segunda es Viaje a la Polinesia. Estas historietas no habían aparecido en los primeros números de Patorucito, se producen de Correrías de Patorucito, se producen en Patorucito semanal posteriormente a la aparición de la revista Correrías, y se reeditan en esta época que por algo ha pasado esto. Sin embargo, posteriormente es como que se normaliza, sin embargo, empiezan a aparecer eh, distintos estilos, tanto en correrías como andanzas. Ya la calidad de argumentos y de dibujos no es la misma. Hasta el número 200 y algo, que el número 200 estaríamos, a ver en qué año, estaríamos en 72 aproximadamente. A ver, acá tenemos un 195, el 194 es un ayornamiento de una aventura de la Patoruzú semanal. Acá se toma el argumento y se la vuelve a dibujar. Se vuelve a dibujar con, obviamente, adaptación, digamos, más actual, una aventura donde se enamoran de tres mujeres de una misma familia, por un lado Upa, por el otro lado Isidoro, por el otro lado Patoruzú. Esto había salido en Patoruzú semanal con otro dibujo. Acá se vuelve a dibujar la misma aventura con algunas adaptaciones, ¿no? Pero acá estamos, por ejemplo, en el 195 y estamos en marzo del 71. O sea que el número 200, donde en el 200 ya tengamos en cuenta que entre Patorucito y Patoruzú hay una diferencia de un año, o sea, 12 números. Siempre tenemos que contar la contemporaneidad en más o menos 12 números. Eh, Tanto en Patorucito como en Patoruzú, entrados los 200, también vuelven a haber reediciones, y después comienza una etapa realmente muy extraña, donde se elimina de Patoruzú a Isidoro y se elimina de Patorucito a Isidoro. Pareciera que este criterio de diferenciación de las publicaciones, eh, como les decía, por un lado Locuras, por el otro Andanzas, por el otro Correrías, que aparecía con los logos, las franjas blancas bien diferenciadas, se extrema y se dice, bueno, no, que Isidoro esté solamente a las locuras de Isidoro, que parece ser la estrella de la editorial en ese momento, con ese cambio de perdedor a ganador, con ese título de rey de los Playboy, no confundamos. Cosa que a Quinterno nunca le había interesado. Quinterno tenía un Isidoro con el coronel Cañones, coronel Cañones, bien digo, por un lado, y un Isidoro con Patoruzú, sin necesidad de explicarlo. Y acá era como que no, había que dejar a Isidoro exclusivamente en las locuras, sí, con esa característica de ganador y de rey de los Playboy, porque claro, con Isidorito y el Isidoro de Patoruzú eran perdedores y querían un Isidoro ganador. Una pelotudez. ¿Por qué? Porque empobrece enormemente las aventuras del indio y del indiecito.
quedan desprotegidos, quedan previsibles, quedan repetitivos. Son historias que por más que las guione quien las guione, son pobres. La dupla, como habíamos hablado en principio, la dupla Patoruzú e Isidoro es Patoruzú. Es decir, la historieta de Patoruzú es Patoruzú e Isidoro. Y la historieta de Patorucito es Patorucito e Isidorito. Esa contrafigura que es Isidoro, Isidorito, es lo que hacía funcionar la historieta. A partir de ahí pierde todo interés y también yo llego en mi colección hasta la 200, si bien se publican originales casi hasta, hasta el número 300. A partir de ahí, del número, pongámosle 300, un poco menos, un poco más, esas diferencias de 12 números entre Patoruzú y Patorucito, Correrías y Andanzas, eh, a partir de ahí se comienza a reciclar material de la misma revista. Es decir, ya no reeditado de aquellos episodios que quedaron colgados de las Patoruzú o Patorucitos semanales, sino de la misma revista, de correrías y de andanzas. Lo mismo con Isidoro, que obviamente por ser una publicación más reciente, llega hasta los 120 y pico de números originales, creo, y a partir de ahí comienza la etapa de reedición. Se cuenta que Quinterno hace un viaje extenso a Europa, ¿no? Vuelve a la editorial, se encuentra con que la editorial es un desbarajuste en manos de sus hijos y se pudre y dice, bueno, listo, se echa todo el mundo, acá tenemos un dibujante para las tapas, lo único valioso de esa primera época de reediciones son las tapas, porque acá creo, le tendría que consultar, creo que esta etapa ya es de Montag, es una de las pocas que conservo de esa etapa de reediciones, porque no me interesa, obviamente. Sin embargo, las tapas son interesantes porque son realizadas en su gran mayoría por Montag, que era un colaborador de la Patoruzú semanal. Incluso en estas reediciones se cometen sacrilegios terribles. En este afán de sacar a Isidoro, acá guardé un ejemplo, esto es El monstruo del lago, una de las grandes andanzas de Patoruzú, donde tenemos acá una secuencia donde aparece Isidoro en Escocia sin que sepa Patoruzú, y mientras está haciendo un trabajo bajo el agua, escucha los gritos del padrino que ve el monstruo y lo descubre, ¿verdad? Esta es la secuencia. Acá tenemos la reedición, donde cambian el personaje de Isidoro por el personaje de la Chacha, ¿verdad? La misma secuencia, exactamente, pero cambiando a Isidoro por la Chacha. A Isidoro se lo elimina de la historia de Patoruzú y de Patorucito. A Isidorito de Patorucito, a Isidoro de Patoruzú. Este ejemplo de reemplazar a Isidoro por la Chacha todavía conserva algún criterio. Se ha puesto personajes inverosímiles, redibujados, para que no aparezca Isidoro. Una cosa ridícula. Revistas mutiladas, por otra parte, de la peor época, de la época donde se habían acotado las páginas y entonces por eso se reeditaban con el formato de menor número de páginas. Voy a cerrar definitivamente este tema en la próxima entrega.